Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con Luis Alberto Arias, economista y ex vicepresidente del Banco Central de Reserva. Doctor, bienvenido al canal. Muchas gracias por su presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, el día de hoy vamos a hablar principalmente de dos temas. La semana pasada se aprobó el presupuesto general de la República y ha tenido varias noticias importantes, ya que, como bien sabemos, estamos dentro de un pacto entre el Congreso y la presidenta, lo cual ha hecho que hayan distintas figuras políticas que se hayan visto beneficiadas por el presupuesto público. Se me vienen a la mente dos principalmente. Tenemos primero el caso del aumento del presupuesto para el Congreso de la República, que según la encerrona ha triplicado incluso el presupuesto de algunas regiones como Tumbes o Tacna. Y también está el caso de que la región que más presupuesto tiene para el año 2025 es La Libertad, de la cual su presidente es César Acuña, que también funge como líder del Partido Alianza para el Congreso, que es uno de los que sostiene a Dina Boluarte. Siempre se ha hablado del anexo 5 y de cómo en el anexo 5 los congresistas agregan los distintos compromisos que tienen con sus regiones. em, Al presupuesto. Estamos viendo este año un nuevo nivel, si se quiere decir, y me va a perdonar el francés, de conchudez por parte del Congreso a la hora de manosear el presupuesto, o es algo normal en los últimos años. Bien, ante todo quisiera señalar que efectivamente cada año el presupuesto se aprueba hacia fines del año, hacia fines de noviembre, y esta vez no ha sido la excepción, y que lo que se aprueba es un presupuesto inicial. Este es un presupuesto piso, luego a lo largo del año se van a ir haciendo modificaciones, eso es usual. Las modificaciones no deberían ser tan significativas como suelen ser, pero ese es el procedimiento. De manera que mis comentarios al presupuesto se refieren a este presupuesto inicial, el cual puede cambiar a lo largo del año. Y como usted bien señala, yo he hecho un análisis del presupuesto. El presupuesto globalmente crece un 4%, lo cual es un monto razonable si tenemos en cuenta que el crecimiento de la economía está alrededor de 3% y la inflación alrededor de 2%. O sea, ahí no hay alarmas, ¿no? Es un presupuesto, podríamos llamarlo, en cuanto a su crecimiento global, un crecimiento prudente. Ujú, Lo que sí llama la atención es cuando uno empieza a mirar las prioridades, ¿no? Y las prioridades se pueden analizar desde varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva de las prioridades sectoriales, es decir, a qué sector, sea educación, salud, defensa, transportes, infraestructura, a qué sector se le da mayor importancia en cuanto al crecimiento, no en cuanto a la magnitud total, en cuanto al ujú, crecimiento. Y lo que este año ha resaltado de manera exagerada, vamos a decir, es que mientras que sectores como educación y salud están creciendo alrededor de lo que crece el presupuesto global, que es un 4%, un poquito más, un poquito menos, el presupuesto del Congreso de la República respecto al presupuesto de apertura del año anterior crece en un 31%. Es un monto definitivamente grosero, exagerado, que claramente refleja que quien es el encargado de repartir la torta es el que se queda con la mayor parte, no en términos de magnitud, por supuesto, porque el Congreso es digamos, es una unidad ejecutora relativamente pequeña respecto a las que comentamos, pero sí en cuanto al crecimiento que ha tenido este organismo, vamos a llamarlo así desde el punto de vista presupuestal. ujú. ¿Para qué necesitaría el Congreso un aumento del 30% en el presupuesto general de la República? Bueno,
si bien es cierto, el detalle todavía no está disponible, básicamente el presupuesto de los organismos, y en este caso el del Congreso, es un presupuesto que tiene principalmente gasto corriente, es decir, gasto en remuneraciones, gasto en bienes, en servicios, en alimentos. Básicamente es un presupuesto de gasto corriente. Habrá que mirar si habrán incorporado algún proyecto de inversión. Recordemos que durante el año pasado se hablaron de adquisiciones de algunos terrenos en lugares alejados de Lima para hacer una suerte de biblioteca. En realidad eso sonaba medio raro, poner una biblioteca en un balneario de Lima, no sonaba como muy razonable. Habrá que verificar efectivamente si hay algún proyecto extraordinario que por supuesto habría que evaluar su pertinencia y su viabilidad, ¿no? Caso contrario es gasto corriente. Ujú. Básicamente, entonces, sería para pagar planillas y sueldos a trabajadores en el mejor de los casos y asesores que ayudan a la labor parlamentaria en el peor de los casos, a los amigos de los congresistas y los partidos políticos, que lamentablemente es algo que hemos visto en los últimos años, igual que el caso de los mochasueldos, ¿correcto? Claro, una de las características que muestra el pliego presupuestal del Congreso Ujú, es el excesivo crecimiento en personal, el gran número de asesores por congresistas, y en los malos manejos en los pagos en estas remuneraciones. Eso es lo que ha caracterizado el comportamiento de la administración presupuestal en el caso del pliego del Congreso de la República. Así es. ujú, Debemos tener en cuenta que este crecimiento nada tiene que ver con la implementación de la doble cámara que recién aplicaría a partir del julio del año 26, ¿no? Alguno ujú, de nuestros televidentes u oyentes podría estar pensando, lo que pasa es que van a haber más congresistas. No, o sea, para el año 2025 van a haber los mismos 130 congresistas que han habido en los años anteriores. Entonces, o es más personal administrativo, o es un incremento de sueldos o de bonificaciones, o como he señalado, algún proyecto por ahí del que podríamos enterarnos más adelante. ujú. Otro de los puntos calientes del presupuesto cada año es el anexo 5, que es donde normalmente los congresistas meten obras para sus regiones, en los distintos, en el mejor de los casos, lobbies, en el peor de los casos, corrupción, que hacen con autoridades locales a nivel nacional. Este año, según el comercio, el anexo 5, después de la aprobación del presupuesto general de la República, estuvo sin entregarse como por 2 días. Y eso ha hecho que hasta el día de hoy no tengamos acceso todavía para poder fiscalizar lo que se ha aprobado dentro del anexo 5. Usted publicaba en su Twitter, ahora X, que claro, los congresistas a nivel constitucional no tienen intención de gasto y no deberían poder aprobar proyectos que signifiquen un gasto para las arcas públicas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha aprobado hace poco una sentencia en la cual básicamente le permite al Congreso tener intención de gasto en alguno de sus proyectos por una de estas leguleyadas usadas por el actual Tribunal Constitucional. Si bien usted no es abogado a nivel económico o a nivel de política pública, ¿por qué es que los congresistas en nuestro país no tienen intención de gasto? A diferencia de otras legislaciones donde el Congreso puede participar en los gastos de las arcas públicas. ¿Cómo no? Hay varios temas en su pregunta. Tal vez voy a empezar por el final. Ujú, La Constitución establece ujú, que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, no puede crear gasto. Esto hay que diferenciarlo porque algunos se confunden con el hecho de que el presupuesto se aprueba por ley del Congreso, ujú, pero lo que aprueba el Congreso cada año es normalmente la propuesta que el Ministerio de Economía y Finanzas hace llegar al Congreso, ujú, y ahí se establece digamos, conversaciones, debates, ciertas negociaciones, ¿no? Pero finalmente lo que siempre ha ocurrido, y esta vez no es la excepción, o casi siempre ha ocurrido, es que el Congreso termina aprobando las cifras globales que el MES propone. Y ujú, este año no ha sido la excepción.
El MES envía un proyecto de presupuesto en agosto con un nivel de gastos y ese es el nivel de gastos que finalmente se aprueba. ¿Cuál es el margen de acción del Congreso? Modificar algunas partidas, incluir algunos proyectos, sacar otros en una negociación larga con el MEF, pero finalmente el techo de gasto es un techo de gasto que se respeta, ¿no? Ujú, Pero aparte de aprobar el techo de gasto, se aprueba un texto, que es la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto cada año crece en cuanto a número de artículos. Este año la ley de presupuesto tiene 95 artículos y como 200 disposiciones transitorias complementarias. Es en estas 200 disposiciones transitorias complementarias en donde se aprueban una serie de gastos potenciales, una ujú, serie de contingencias de gasto en donde dice, declárase de prioridad la ejecución de tal carretera por un monto de tal, asígnase una bonificación. Todos estos artículos, en muchos casos, están añadiendo gasto al presupuesto, pero de manera desfinanciada, porque ya el presupuesto está aprobado, sus gastos con su financiamiento en la ley. Estos artículos en realidad en muchas circunstancias desequilibran el presupuesto y resultan en una suerte de presión al Ministerio de Economía para que en las ampliaciones presupuestales se incluya lo que está en esas disposiciones transitorias complementarias, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? ujú, Ahora, es verdad que el Tribunal Constitucional ha debilitado la función del Ministerio de Economía y Finanzas al decir que el Congreso es verdad que ha interpretado una figura bien extraña. Ha dicho, bueno, ya el Congreso, según la Constitución, no puede crear gasto. La interpretación, desde mi punto de vista antitécnica, errada del Tribunal Constitucional, es que dice, no puede crear gasto para el año corriente, para ujú, el año en ejercicio, pero sí puede crear obligaciones futuras, ¿no? Entonces genera una olla de presión para los años futuros para el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso es lo que pasa. ujú. Ya para finalizar con el Congreso, eh, otro de los temas recurrentes a los cuales usted ha cubierto de manera técnica, lo he definido yo como los dos lobbies, el legal, o de las empresas legales, y el ilegal, que es de los mineros informales. ¿Cuál es la situación actual en estos dos rubros? Tenemos por un lado las exoneraciones tributarias que empezaron siendo para algunos sectores durante la pandemia y que han sido ampliados y que hay un lobby que busca ampliarlos no solamente en tiempo, sino también en materias. Y también está el lobby de la minería ilegal, que ha logrado algo impensable hasta ahora, que es que el Congreso, que es parte del pacto de gobierno, censurara a un ministro y por consiguiente también ampliara el reinfo. No sé cuáles son sus comentarios sobre estas dos materias. Bueno, es cierto lo que usted señala. Hay dos tipos de lobbies, ¿no? Uno es el que persigue privilegios tributarios, exoneraciones, es decir, pagar menos de lo que paga incluso la competencia, ¿no? Entonces, estos lobbies se manifiestan en un conjunto de exoneraciones que están creciendo año a año. De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el total de exoneraciones que hoy día existen tienen un costo para el país que supera los 20.000 millones de soles, 23.000 millones de soles, una cantidad de dinero muy grande, ¿no? Mm, Eh, y recientemente, hace un par de años, se empezó a reducir la tasa del IGB a la mitad, mm, y esto benefició a restaurantes y a hoteles. Esto tenía un plazo de vigencia. Ahora hay un proyecto de ley, ese plazo vencía a finales del 24. Hay un proyecto de ley para ampliar ese plazo durante todo el 25. Pero además han habido proyectos de ley para incluir a las peluquerías y a los spas en la reducción de la tasa IGB. Y ahora acaba de presentarse un nuevo proyecto en el donde se busca ampliar la reducción del IGB para restaurantes y hoteles, pero además se busca incluir en esa exoneración a las agencias de viaje y a las empresas de transporte turístico, ¿no? Esto crea distorsiones enormes en la economía, además de generar privilegios, ¿no? Esto mm, genera precedentes en donde, como lo estamos viendo, ahora cada vez más sectores buscan pagar la mitad del IGB.
¿no? Eso convierte al sistema tributario no solo en inequitativo, porque unos pagan 18 y otros pagan 9, o en su caso pagan la mitad unos pagan 18 y otros pagan 10 en realidad, porque hay un impuesto de promoción municipal, sino que hace más engorroso el sistema, complica la tarea de la SUNAT y es proclive a el desarrollo de normas de elusión, de formas de elusión que tienen algunos contribuyentes, por donde se le mire, por supuesto que genera menor ingreso al fisco, ¿no? Por donde se le mire son prácticas inadecuadas en los sistemas tributarios. Y estas Eh, podrían, eh, sí, de ahí seguimos con la sí. minería ilegal. Esto podría, claramente el Estado peruano y nuestro país tiene un problema de informalidad. Y mucho se ha hablado de que este tipo de exoneraciones tributarias podrían fomentar la formalización de microempresas y pymes y mimipes. ¿Opina usted que va por acá los tiros? ¿Puede generar que se genere una mayor tasa de formalidad o no? Hay diversos estudios que se realizan en la academia que muestran que el principal factor de la informalidad no está explicado por el nivel de las tasas de los impuestos. Por supuesto, si las tasas son excesivas, pueden incidir, pero cuando hay reducción de tasas, las han habido en el pasado en nuestro país, en donde se ha reducido significativamente la tasa del IGB y eso no ha resultado en una mayor formalización de la economía. Quedó pendiente el tema de la minería ilegal. Ese es otro lobby enorme que Ujú, causa mucha preocupación porque es un lobby que está vinculado a mafias. No ujú, está vinculado al pequeño minero artesanal, que en muchos casos sí quiere formalizarse. Está vinculado a un conjunto de mafias que están haciendo un lucro, un beneficio muy grande con la exportación de oro ilegal. Yo escribí un artículo en un medio periodístico ujú, tomando datos de un estudio, de varios estudios en realidad que se han realizado en el Perú, uno de ellos realizado por el Instituto Peruano de Economía, en donde se demuestra que por cada $10 que exporta o $100 que se exporta de oro en el Perú, la mitad corresponde a oro ilegal, ujú, ¿no? Esto está produciendo, y el total de exportaciones de oro ilegal este año está llegando a los 7.000 millones de dólares, que no paga impuestos, que contamina, que genera corrupción. Y esto, el Estado peruano y el gobierno actual lo están permitiendo a través de errores en distintas políticas públicas. Una de ellas es esta ampliación permanente del reinfo sin ningún control. O sea, ese reinfo está permitiendo que las mafias puedan actuar exportando oro ilegal con total impunidad. Esto es lo ujú. que he señalado yo también en un artículo. Sí. Ahora, no sé, fácil es mi impresión y peco por mi corta edad, pero los lobbies de la CONFIEP siempre han existido y de los gremios empresariales siempre han existido y no diría que sean positivos necesariamente, probablemente todo lo contrario, pero no terminan en muertes, contaminación, bueno, contaminación podría ser, pero no generan trata ilegal de personas, no generan un medio de financiamiento para el narcotráfico. Estamos viendo un nuevo nivel de lobby con los políticos y ante las entidades públicas a través del fortalecimiento de estas economías ilegales. Sin duda alguna, lo que estamos viendo es mucho más grave y preocupante. No quiero decir que lo otro no sea preocupante, Ujú, pero lo que estamos viendo son niveles de extorsión. Han habido muertos en el caso de la minería ilegal en Patás, en Trujillo. Estamos viendo que estas ganancias ilícitas permiten el financiamiento ilegal de partidos políticos. ujú, Estamos viendo que esto genera una depredación y contaminación de nuestro territorio. Los estudios señalan que buena parte del uso
de mercurio, que es altamente contaminante, proviene de estas explotaciones a pequeña, a mediana y hasta gran escala en los lavaderos de oro. Entonces estamos viendo que se está permitiendo el crecimiento exponencial de una actividad ilegal con una serie de peligros, no solo para la economía, sino para la democracia. Hace muchos años se discutía el temor a que Perú se convirtiera en un narcoestado. Esto es un peligro similar. O sea, nosotros como democracia corremos el riesgo de que nuestro país se convierta en un caso de minería ilegal que tome los poderes políticos y que les permita seguir lucrando de manera ilícita y hay que decirlo con todos sus nombres, criminal. Mm. Pareciera que los sectores formales y los gremios empresariales poco a poco también se están empezando a dar cuenta de eso, ¿no? Los políticos que antes ellos apoyaban, ahora ya no los apoyan tanto a ellos, sino más bien que apoyan a economías ilegales, lo cual desde un punto de vista pragmático también no favorece a los intereses de las empresas grandes, pequeñas y medianas formales. Eh, ¿Cree que va a haber un cambio de comportamiento a nivel del debate público y de apoyo a campañas políticas por parte de estos gremios empresariales con respecto a estos partidos políticos que ahora reciben financiamiento de economías ilegales y que las ayudan en el Congreso? Bueno, yo no sé, yo creo que esa pregunta debería realizarse a los gremios. Lo que sí puedo señalarle es que es algo que debiera ocurrir por el bien de la democracia, ¿no? Que seguramente también va a haber necesidad de hacer cambios legislativos. No sé si este Congreso lo va a hacer, pero los gremios que representan a empresas formales del país, a empresas que sí pagan que sí pagan sus impuestos, deberían estar muy preocupados con lo que está pasando y deberían ejercer sus mecanismos de presión, como he visto que ya han empezado a hacerlo, es verdad, para que se haga reformas legales en cuanto al financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, y en cuanto a la aprobación indebida de este tipo de leyes en el Congreso. Mm. Usted que también, si no me equivoco, sigue siendo militante del Partido Morado, ¿cree que fue un error las limitaciones que se hicieron al financiamiento de partidos políticos, ya que el financiamiento de la CONFIEP ha sido reemplazado por cantidades incluso mayores de economías ilegales? Sí, considero que se ha sido muy restrictivo en la prohibición del financiamiento privado. Al mismo tiempo, se es restrictivo en el propio financiamiento público. Creo que tendría que haber una combinación adecuada entre el financiamiento público y el financiamiento privado formal. En ambos casos hay restricciones y en cambio se ha dado cancha libre para el financiamiento privado ilegal. Y las Ujú, consecuencias las vemos en la composición del Congreso, por supuesto. ujú. Em, Cambiando de tema, pasamos a lo que al personaje que probablemente usted más tweets y columnas y espacios de debate público le ha dedicado en el último año, que es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el cual se ha visto envuelto en distintas temáticas y problemáticas. Y quiero hablar de la que para mí es más preocupante, que es el sobreendeudamiento de la municipalidad de Lima. Usted señala de que la municipalidad ha sido sobreendeudada por 4.000 millones de soles, em, y que esto podría generar problemas para por lo menos dos gestiones más adelante. No sé qué desarrollo podría hacer usted sobre qué tan grave es esta situación que inclusive ha merecido el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, em, y qué consecuencias podría tener a largo plazo para la Mancomunidad de Lima. ¿Cómo no? Una precisión, no es que yo le haya dedicado columnas al personaje, en realidad al alcalde, ¿no? A inicios del año 2000, de este año que está terminando, cuando hay un cambio en el Ministerio de Economía, yo escribo un artículo titulado Las papas calientes del ministro, Ujú, y hablé de tres temas. Uno, el crecimiento; otro, el problema de Petroperú, ¿no? La quiebra de Petroperú; y otro, el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y en los tres casos, eh, em,
son muy importantes porque el crecimiento asegura generación de empleo y disminución de la pobreza. Todos sabemos la importancia del crecimiento, pero al mismo tiempo debemos estar preocupados porque las finanzas públicas se manejen con seriedad. Y dos riesgos muy importantes para las finanzas públicas del país. ¿Y por qué deben ser manejadas con seriedad? Porque unas finanzas públicas que no se manejan de manera responsable atentan contra el crecimiento, ponen en riesgo el crecimiento. Ujú, Y dos temas muy controvertidos en el manejo de las finanzas públicas son el caso de Petroperú y el caso de la municipalidad, el sobreendeudamiento, lo que yo llamo sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. Y publiqué un artículo titulado No tropezar dos veces con la misma piedra, ujú, porque tanto el caso de Petroperú como el caso de la Municipalidad de Lima son dos buenos casos que se pueden incluso enseñar en las universidades de sobreendeudamiento. El de Petroperú nos mostró que ir a un financiamiento de un megaproyecto sin el financiamiento adecuado, finalmente lo hemos terminado pagando los contribuyentes. Y he alertado que el caso de la Municipalidad de Lima puede ser un caso similar que ponga en riesgo la prestación, la inversión futura en la ciudad de Lima, ¿no? De al menos dos gestiones, o incluso en riesgo la prestación de servicios. ujú, Y esto lo he sustentado técnicamente en un par de columnas, en donde señalo que si la regla para todas las municipalidades es que no deben exceder el endeudamiento en 100% de sus ingresos, la municipalidad, haciendo uso de una norma legal inadecuada, ciertamente, le permite endeudarse hasta por 300% de su ingreso a una tasa de interés cara, lo que, de acuerdo a las corridas técnicas que he realizado, no solo yo, sino el Consejo Fiscal, demostramos que lograr el alcalde endeudarse en 4.000 millones de soles a tasas alrededor del 10%, estaríamos pagando, la municipalidad le correspondería pagar intereses por 300 millones de soles anuales en los próximos años, lo que equivale al total de la inversión anual de la municipalidad. Entonces es cuestión de hacer una aritmética sencilla para demostrar que esto pone en riesgo las inversiones de las gestiones futuras. El alcalde respondió en un artículo señalando que la deuda está asegurada el pago con dos impuestos, vehicular y alcabala, cuando ese no es el debate central. Por supuesto que los bonistas van a cobrar, no me queda ninguna duda que los bonistas van a cobrar, porque el dinero de dos joyas de la corona, como le llamo yo al impuesto vehicular y al impuesto alcabala, que son impuestos metropolitanos, no va a estar a disposición de la alcaldía, sino que va a ir a un fideicomiso en donde los bonistas con toda seguridad van a cobrar. Pero lo que va a pasar es que la alcaldía ya no va, la ciudad ya no va a contar con esos recursos y va a verse imposibilitada en el futuro de seguir haciendo obras, ¿no? ujú. Le agradezco por la aclaración del inicio, porque ciertamente sus columnas y sus comentarios son desde un aspecto técnico. Y también se lo comentaba antes de la entrevista, quería conversar con usted, ya que las respuestas que usted ha recibido no necesariamente son técnicas, sino más bien falacias ad hominem, atacándolo a usted. Tenemos también el caso de los trenes, donde tanto el supuesto experto en trenes como el alcalde de Lima han atacado a los periodistas que han desarrollado el tema. Em, ¿Cómo considera que usted que está en el estado del debate y de la conversación pública? ¿Y qué tan mermado está el diálogo entre autoridad pública y la academia? Lo que vemos en general es que ese tipo de respuestas del alcalde hacia mi persona, que me tildó rápidamente de ignorante Ujú, o de mentiroso a uno de mis primeros artículos, sin desvirtuar técnicamente lo que yo señalaba en los artículos, es una práctica que se está, digamos, amplificando en nuestra sociedad, ¿no? Hoy día estamos rehuyendo al debate, estamos cada vez estamos usando menos argumentos técnicos. El debate no solo entre políticos, el debate ciudadano se está reduciendo al uso de ataques personales
cualquiera que se opone a algún argumento es automáticamente tildado de rojo, tildado de caviar. El debate está lamentablemente polarizado, ¿no? Ujú, Y eso hay que lamentarlo como sociedad, ¿no? mm, Eso es un tema que las organizaciones civiles, la academia, los ciudadanos de bien deberíamos incidir porque estamos cayendo en un hoyo profundo de ataques y en donde estamos rehuyendo al debate, ¿no? ujú. Doctor, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo para esta conversación, ¿cuáles van a ser las consecuencias del sobreendeudamiento para la Municipalidad de Lima? Bueno, yo todavía guardo una esperanza de que la última emisión pueda suspenderse, pero si logra concretarse, no me queda ninguna duda de que buena parte del presupuesto municipal de los próximos años va a ser destinado a pagar intereses y a amortizar esta deuda. Esto se podría agravar si las obras que se realizan no son obras que reditúen una rentabilidad social y económica adecuada a la municipalidad, a la ciudad. Poco se está discutiendo sobre las obras. Acabamos de ver lo que ha pasado con una obra importante en la Bajada Armendáriz. Acabamos de ver cómo esta obra se ha entregado a una empresa que estaba en situación de insolvencia. Acabamos de ver cómo esa empresa le sopla la pluma al subcontratista y entonces, ¿quiénes son los perjudicados cuando las obras que se realizan están mal diseñadas, están mal planificadas? Nadie se opone, seríamos locos de no desear un tren de cercanías, no solo para Chosica, para Ica, para Huacho, para Chancay. Sería ideal que hayan trenes de cercanías, pero las obras se hacen con una planificación y con un orden adecuado. ¿Qué significa? Primero diseñar el proyecto, evaluarlo y luego en base a ese diseño concursarlo y no asignarlo ni a dedo ni poniendo la carreta delante de los caballos, ¿no? En este caso, los trenes delante del proyecto. Esa es la crítica que nosotros, o que en mi caso yo, con la mejor buena fe, hago a la gestión pública. Ujú. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, Ujú. buenas tardes, gracias Y, a ustedes. y con ustedes, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si les gusta este contenido pueden darle like a esta entrevista y compartirla si les parece que la información acá vertida es importante. Y recuerden que si quieren apoyarnos y seguir haciendo periodismo independiente, pueden hacerlo a través de nuestro Yape, a través de nuestro PayPal o haciéndose miembros de la comunidad de YouTube. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!